es otra cosa. Yo creo que sí, antes de esto está el previo, los libros vaqueros, que en aquel entonces era... Todavía a la fecha les llaman revistas, no les dicen cómics, les dicen revistas. Sí, son revistas. Entonces, pero eso es el cómic como tal. Sin embargo, ahí las historias no son como para un público juvenil. De hecho, el cómic mexicano tiene su nicho en el sector adulto, en los adultos, que les gusta leer de amores, desamores, de mataciones, de muchas cosas, ¿no? Entonces esas no son las temáticas de estos cómics. Y esos cómics a mí no me interesaban, pero había cómics que estaban muy chidos porque eran de las, ¿cómo se llaman? Había uno que era como el de Chicas Trabajadoras, que era la versión juvenil de esta editorial que les digo, pero que era de este tipo, en este formato. Eran, ¿cómo se llamaban? Era uno del maestros y albañiles, una madre así. Sí, como... Es que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el chiste es que era de corte erótico sí. Cómico. Entonces dibujaban a morras así bien buenotas y la chingada, y eran albañiles que les piropeaban y todo lo... O sea, sí, estaba muy mamalón. Vamos, o sea... Pero el arte estaba muy chido. La neta, debo admitir que el cómic, el dibujo de aquellas épocas estaba muy chido. Y ya había muchos otros cómics en aquel entonces que yo no conocía. Estaba Memín Pingüín, estaban La Familia Burrón, estaba Condorito. Condorito sí lo llegué a leer. Condorito era genial. Ajá, en algún momento lo llegué a leer. Saludos a nuestros hermanos chilenos, por cierto. Muy bueno. Y pues bueno, ya saben lo clásico, Mafalda, Charlie Brown y todo eso, pero pues no tuve tanto acercamiento con eso. Mi acercamiento más bien fue por otro lado. Y la realidad es que me empezó a apasionar más cuando empezaba a leer los cómics de estas editoriales que publicaban cómics para adultos, que eran las Chicas Trabajadoras, que eran Set School 69 y todo. Pero el dibujo, a diferencia de las revistas, tenía un estilo japonés. O sea, literalmente era como un doujinshi, por decirlo así. Ok. Y ese fue ya realmente como mi acercamiento a, existe esto, entonces hay algo más. Y ya fue cuando poco a poco fui entendiendo que había un mercado, bueno, un sector mucho más amplio, más grande. Y pues ahí estaba, ¿no? Ahí en aquel entonces, por ejemplo, estaban las series en la televisión, que son como, digamos, lo que te engancha, ¿no? Veíamos en aquel entonces Los Caballeros del Zodiaco, estaba Dragon Ball, las aventuras de Fly. Las aventuras de Fly. Antes de eso, por ejemplo, estaba Meteoro, Mazinger Z. Estaba, ¿cuál otra? Astro Boy, estaba Doraemon. Ese era muy bien. Que también... Durante mucho tiempo yo pensé que el niño que era, pues vamos, el dueño de Doraemon, pensé que se llamaba Nubita. O sea, una nube pequeña. Ajá. Pero luego ya al crecer dije, no, pues claro que no, es Nobita. O sea, sí. es un nombre japonés, porque pues, obviamente Doraemon es japonés. Entonces, pero sí, por alguna razón yo siempre pensé, es que, claro, es que Doraemon le está diciendo Nubita. Nubita, ven para acá, Nubita, no seas pendejo. Nubita, no mames. Pero, bueno, ya hasta después ya fue cuando descubrí que no era Nubita con U, era Nobita con O. Bueno, y ahorita ya que tomaste la palabra, a ver, vamos a remontarnos. Ahorita volvemos con Geo, porque Geo también tiene un mar de aventuras, ¿verdad? Sí, así El Pachecamino y todo eso. Chiste local, ¿verdad? Chiste local, pero... Cuidado, amigo, no te vayas a morir. Pero ahorita quizás Geo les hable del Pachecamino. Pero, a ver, cuéntanos tú, Freddy, perdón. Bueno, pues, ¿cuáles serían mis inicios en ¿De dónde eres? Bueno, pues yo soy Freddy. Hola, ¿qué tal? Yo sí soy originario de aquí, nací en San Luis Potosí, México, obviamente. He vivido también en muchas otras partes, ya después eso surge a partir de la historia y todo esto. Pero vamos, yo sí soy originario de aquí de la ciudad de San Luis Potosí. ¿Cómo fue que inicié en todo esto del cómic y prácticamente la narrativa gráfica y el arte en general? No recuerdo exactamente cuál fue el primer cómic que yo leí, pero sí recuerdo que no fue uno que yo haya comprado por mi propia cuenta, sino que uno de mis primos, de hecho mis primos son mucho mayores que yo, uno de ellos tenía su propia colección de cómics. En aquel momento, pues aquí en México, la única editorial que publicaba cómics, ya fuese tanto cómics mexicanos como los que ya mencionó Geo que es La Familia Burrón, que es Memín Pingüín, Condorito, todos esos, los publicaba Editorial Vid.
esa era la única editorial que existía antes aquí en México, allá por los 90s y de hecho desde mucho antes. Pero entonces también ellos tenían la licencia para publicar cómics de DC y de Marvel. Entonces Spider-Man, los X-Men, Batman, Superman, todos esos cómics, la única forma de que los podías conseguir era a través de Editorial Beat. Yo recuerdo que entonces yo tenía, ¿qué será? Como unos 4, 5 o 6 años, o sea, sí estaba bastante pequeño, cuando estando en el cuarto de uno de mis primos, que tenía su colección de cómics de Editorial Beat, leí por primera vez cómics de Spider-Man, de Batman, etcétera, etcétera. Recuerdo que uno de ellos fue, o sea, de ese sí recuerdo que él los tenía, él tenía The Killing Joke, de la cual ya hemos hablado aquí, tenía el crossover de Marvel contra DC, o DC contra Marvel, que también... Eso ya lo conseguí. Ah, mira nada más, muy bien, dice nuestro co-conductor Geo, que él ya también lo consiguió. Vaya, me sorprende que no lo hayas leído, seguramente no lo has leído. Pero bueno, en fin, eran muchos, tenía historias así también de los X-Men, tenía Días del Futuro Pasado, tenía Maximum Carnage también de Spider-Man, o sea, eran puras de esas historias clásicas, y no recuerdo cuál fue el primero que yo tomé, pero sí recuerdo que ahí fue la primera vez en donde yo dije, wow, o sea, estos cuentos, como se les conocía en aquel entonces. También, fíjate, eso está bien chistoso porque las revistas... Espera. Sí, amigo, tienes un micrófono, úsalo. Sí, las revistas que les comentaba, las de Sentimental, las de Libro Vaquero y todo eso, a esas les decían revistas. Ajá. Pero las que eran para niños o adolescentes les decían cuentos. No sé por qué hicieron esa clasificación, no sé de dónde salió, pero sí estaba bien marcada. Lo que era para niños eran cuentos, lo que era para adultos eran revistas. Sí. Y en esta entraban toda la clasificación que les comentaba de las revistas. ¿Qué formatos eran estos de Libro Vaquero y todo eso? Es que es un formato como del cómic, pero como a la mitad, o sea, es chiquito. De hecho yo creo que era como un poquito menos de la mitad del tamaño, o sea, sí eran... Ay, no sé exactamente cuál es el nombre del formato, pero sí es un formato pequeño de, ¿qué será? Unos 15 centímetros. Estaban diseñados para el bolsillo. Ahorita también me acuerdo. Eran libros de bolsillo, justamente. Exactamente, cabían en el bolsillo y las andaban trayendo en el bolsillo. De hecho, son muy populares incluso, si ustedes alguna vez se llegan a ver una película mexicana de las ficheras, de aquella época de, pues... de plata, podríamos decirlo. Porque no era el cine de oro. No era el cine de oro, pero sí hubo un momento en el que el cine mexicano tuvo también... Era el cine de ficheras. Ajá, el cine de ficheras, exactamente, de cabareteras y todo eso. Ajá. Es muy popular que los personajes traigan estas revistas. Este tipo de revistas así en los bolsillos. Están muy chidas. Sí. Continúa, Freddy, por favor. Muchas gracias por cederme la palabra. Sí, entonces, esa fue la primera vez en la que yo recuerdo que me topé con el arte del cómic. Fue porque yo los leía estando en la casa de uno de mis primos. Y a partir de ahí, digo, no era que yo supiera diferenciar entre una buena historia, buen dibujo y todo eso, o sea, sino que pues, yo era un niño de, ¿qué será? Unos 6, 7 años, que apenas y sabía quiénes eran estos personajes y todo eso. El caso es que, pues bueno, ese fue mi primer acercamiento y a partir de ahí, entonces... como que dejé un poco el cómic de lado, ¿sabes? Me gustaban estos personajes, los superhéroes y todo eso, pero al mismo tiempo, pues, yo estaba en la primaria, estaba con mis amigos, surgió también, durante, ¿qué será? Yo tenía como unos 6 o 7 años cuando empezaron a salir las consolas de videojuego modernas, el PlayStation, fue mi primera pinche consola y de hecho... También ahí fue cuando yo me empecé a interesar, vamos, como con todo esto, lo llamado la cultura geek. Que en aquel entonces nadie sabía qué carajos era geek. Esa palabra no existían esas definiciones. Simple y sencillamente eran los videojuegos, los cómics, las películas, todo este tipo de cosas. Y ya posteriormente, creciendo un poco más, que habrá sido como por ahí de la época de la preparatoria, fue cuando yo dije, ¿sabes qué? ¿Qué voy a estudiar cuando esté finalmente en la universidad? No me interesa ser ingeniero, no quiero ser doctor. Oye, no ofende. no lo sé, o sea, todas estas carreras que involucraban
el hecho de estar en una oficina o en un consultorio o en un lugar así encerrado, como que nunca me atrajeron. Yo necesitaba algo más, pues vamos, como más creativo en ese sentido. Necesitaba poner mis manos en algo físico, necesitaba estar saliendo repetidamente, no sé, algo que me llenara un poco más. Y fue justamente en la preparatoria cuando uno de mis amigos me empezó a decir, ¿por qué no estudias entonces una carrera en artes? Y al igual que tal vez muchas personas, en aquel entonces yo dije, ¿se estudia para ser artista? La respuesta, señores, es no es necesario, pero sí ayuda. Sí, o sea, no por tener un diploma, una licenciatura en alguna carrera en artes, ya necesariamente eres un artista. No, un artista se hace ahora sí que con el esfuerzo, con la constancia, con el estudio progresivo todo el tiempo, y básicamente es la actitud. Entonces, el caso es que yo también por aquel entonces ya me estaba interesando más en los cómics, en saber que además de que estas historias no se escribían solas, había un escritor, que había más bien un montón de escritores que escribían estas historias y un montón de artistas, de dibujantes, de ilustradores que precisamente ilustraban todas estas historias. Y ya entonces, para ese entonces, yo ya sabía diferenciar entre lo que era una buena historia y una muy mala historia, un buen dibujo, un muy mal dibujo. Pero aparte también me interesaba el cine, me interesaba saber más de todas estas manifestaciones artísticas, danza, teatro, música. Me empecé a interesar más bien en todo lo que es la expresión de la propia imaginación humana. Entonces los videojuegos también eran una parte importante, como ya dije, el cine, la música, y fue así como yo a final de cuentas llegué a estudiar lo que es la carrera en actuación. Y creo que no solamente fue me abrió un poco también la vista hacia muchas otras formas de manifestaciones artísticas o de expresiones artísticas, sino que creo que incluso me dio el impulso para querer todavía aprender mucho más, no solamente de la actuación, no solamente del cine o del teatro, sino también de las artes plásticas, también de las artes musicales. Fue como el todo. conecte, ¿no? Ya Sí. con todo este mundo, porque sí. Exactamente. La realidad es que es muy cierto lo que dice Freddy, tal vez no necesites estudiar una carrera para ser artista, pero sí te facilita mucho conectarte con todo ese mundo. Porque la realidad es que, de otro lado, por ejemplo, yo, contraparte de Freddy, soy ingeniero. Y estoy Perdón. de ingeniero. Perdón, Geo. Sí, pero volvemos al mismo tema. No porque tengas un título ya trabajas o la haces de esos, ¿no? Es una triste realidad de nuestro país, y yo creo que de muchos países latinos, que a pesar de que tengas un título incluso de doctorado, valga madres, y terminas trabajando de otras cosas. El trabajo actual lo disfruto y creo que es lo mejor que me ha pasado hasta la fecha, pero la realidad es que dentro de la disciplina no te conectas con esto. Exacto. De hecho, mucho por ejemplo, de lo que digamos sé de cómics actualmente es porque ya me metía en este medio y estoy dentro de esto. En la carrera siempre me gustó y siempre leía cómics y todo eso como un pasatiempo, hobby de estos que, pues como de esos momentáneos, ¿no? De que ves de repente algo y ya lo dejas y ya jamás lo vuelves a ver. Y nunca visualizas la magnitud de esta disciplina, de este arte, de todo este mundo. Eso precisamente era lo que también les iba a preguntar. Yo prácticamente estoy sirviendo como un intermediario o medio. Y está muy bien porque al final de cuentas yo no conozco mucho de anime o de manga. Y la verdad nunca he sido tan curioso para este medio. Estoy tratando con profesionales. De hecho sí, aunque les duela. Yo soy psicólogo, pero yo no soy tan adentrado en el tema. Lo que les iba a preguntar, o sea, ambos iniciaron con esta lectura, con la lectura gráfica, a una temprana edad. Ok, pero en ese punto ustedes no tenían una decisión como tal consciente de decir, pues mira, cuando crezca voy a tener un podcast de esto, voy a tener proyectos de este tipo, ni siquiera sabíamos que este tipo de cosas existían o que se podía hacer un análisis o algo así
vamos, o sea, era un entretenimiento, era un hobby. Ajá. Ahora, mi pregunta es esa. Entonces, quiere decir que si era un hobby, como tal, ustedes nunca, mínimo de vámonos a números, ingeniero, un 100%, de un 100% mínimo, en su día, un 10% lo pensaban en cómic o en manga o en este tipo de